Hola, buenas tardes a todos los asistentes. Soy Manuel Cobos de la Asociación Española de Enfermos de Pompe y hoy estamos aquí para ver una presentación sobre la vacuna para el COVID-19 para los enfermos de la Asociación de Pompe afectados y bueno, para todo el mundo que quiera asistir. Esta presentación está englobada dentro del programa que empezamos el año pasado, más o menos por estas fechas, por el tema de la pandemia, Salud 2.0, y darle las gracias a doctor Amos, presidente de la Asociación Española de Vacunología, que tiene una agenda bastante complicada. De hecho, muchos de vosotros lo habréis podido ver en los medios de comunicación explicando muchos temas relacionados con esta vacuna, con la pandemia y demás. Dar también las gracias a Sanofi, que nos da soporte con esta webinar y con otras cosas en la asociación. Y bueno, en principio os comento así, como en otras ocasiones, cómo funciona un poco la metodología. En principio, el doctor Amos hará una presentación. Todos aquellos que tengáis preguntas, por favor, la podéis ir poniendo en el chat o en la parte inferior, que hay una pestaña que pone preguntas y respuestas. Y una vez que se acabe lo que es la presentación, pues entonces yo iré transmitiendo las preguntas al doctor Amos. Entonces, doctor Amos, te doy paso. Muchas gracias por estar aquí hoy, que sé que ha sido complicado. Y bueno, todo tuyo la presentación. Puedes explicarnos lo que tú crees que es más importante. Muchas gracias. ¿Qué hay? Muy buenas tardes. No puedo poner la cámara de vídeo porque el hospedador me la detuvo. Si me la habilita otra vez, por favor. Hola. Sí, me imagino que David está... sí, buenos días o buenas tardes, doctor García Rojas. Sí. ¿No? En principio no sé por qué no sé, debería de permitirle. ¿Le ha intentado poner el vídeo? Sí, pero me pone que el hospedador no me lo permite. A ver, si ahora de nuevo pulsando. El coanfitrión le ha pedido que inicie un vídeo. Vale, inicio el vídeo. Vale. Ahora. Perfecto. Venga, ahora. ¿Qué hay? Muy buenas tardes a todos y a todas, y permítanme, lógicamente, que mis primeras palabras sean de agradecimiento. Quiero agradecer a la Asociación de Enfermos de la Enfermedad de Pompe que haya tenido la amabilidad de invitarme. Para mí un placer estar con todos y todas ustedes, y agradecerles, lógicamente, también a Sanofi el apoyo material que realiza para que actividades de este tipo se puedan estar realizando, ¿no? De verdad, es un auténtico placer estar con ustedes. Es verdad que tengo una vida un poco complicada con esto de la pandemia, pero bueno, en cualquier caso, lógicamente, uno de los elementos que creo que es importante es guardar siempre un espacio de tiempo para poder interactuar con personas que tengan interés en la materia en la que yo trabajo habitualmente, que es toda la gestión de la pandemia y también todo lo relacionado con el instrumento que nos va a permitir crear el terreno adecuado para empezar a decirle adiós a este drama, que son las vacunas. Si me permiten, voy a compartir pantalla. Perdón. Bien, yo me imagino que se ve. No puedo maximizarla. No. Sí se ve. Si vas a presentación podrás verla. Sí, lo que pasa es que no puedo ir a presentación porque me lo tiene bloqueado. Ahora voy. Espera, ahora voy.
Ya. Bien, perfecto. Vale. Bien, pues permítanme que lo que intente trasladarles a ustedes sea un ejercicio de reflexión sobre lo que ha sido, lo que es y puede ser la pandemia y lo que significa la evolución de la pandemia tras la aparición del instrumento que nos va a permitir modular, las que son las vacunas. Desde esa perspectiva de entrada, me gustaría comentarles que es evidente que la situación de pandemia nos ha modificado a todos muchas cosas en la vida. A mí, por ejemplo, me ha colocado de portada alguna revista satírica aquí en Canarias donde me definen como el epidemiólogo que nos dice los rollos a la ciudadanía. Yo, asumiendo lo de epidemiólogo, espero que este rato que van a estar conmigo no sea fruto de un rollo que yo les suelte a ustedes, sino sea fruto de una reflexión profesional que les pueda ayudar a entender un problema tremendamente serio, tremendamente potente, como es el que estamos viviendo con la pandemia. Bien, y para empezar, permítanme que parta de una reflexión que creo que es fundamental para entender lo que puede haber sido el desarrollo de la pandemia y las medidas de intervención que se han desarrollado frente a la misma. Le pedimos demasiado a la ciencia y en ocasiones la ciencia no tiene respuestas para todo porque le falta conocimiento y evidencia. Y esto pasó al principio de la pandemia, que demandábamos respuestas cuando la ciencia no tenía un perfil de conocimiento fundado en las evidencias que habían hasta ese momento y no podía dar respuesta a todas las preguntas que se le planteaban. Sí es cierto que la evolución que se ha seguido en el conocimiento del microorganismo generante de la pandemia y de los propios elementos que caracterizan la pandemia ha sido absolutamente espectacular. En un periodo de tiempo tremendamente corto se determinó el genoma del virus, que era un elemento clave para poder desarrollar unas vacunas frente a él. Pero es importante esta interiorización. No teníamos respuestas, no teníamos preguntas iniciales para todas las dudas que habían en relación a este problema. Había muchas parcelas de desconocimiento sobre la misma. Y fíjense ustedes, esto que les estoy diciendo yo, posiblemente de una manera muy compleja y muy complicada, los hombres y las mujeres de cultura son capaces de definirlo en dos líneas, como hizo uno de mis poetas favoritos, el uruguayo Mario Benedetti, que una de sus frases o una frase asociada a él decía, cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, nos cambiaron todas las preguntas. Y eso es ciencia, eso es ciencia. Navegar entre incertidumbre que se va transformando en conocimiento y evidencia que nos permite avanzar en el desarrollo de la ciencia. Pero conviene tener eso presente. No hay respuestas inmediatas para todo. E incluso lo que hoy es A, mañana puede ser B y pasado mañana puede ser C. Porque la ciencia es eso. Avanza en función de los nuevos perfiles de conocimiento y evidencia. Voy a emplear otra frase de otro autor, algo más veterano que Benedetti, que desgraciadamente ya falleció. El que les voy a hablar es del siglo XVIII, XIX, que era Voltaire. Voltaire decía en una de sus frases que la ignorancia afirma o niega rotundamente, el conocimiento duda. Y esa duda es la que nos permite avanzar. Esa duda es la que nos permite avanzar en el conocimiento. Bien, pues llega la pandemia y francamente era inesperada. Bueno, voy a matizar esto de inesperada. Fíjense ustedes, en el verano del 2019 yo organizaba y dirigía un curso en la Universidad Internacional Méndez Pelayo, en Santander, un curso de verano. Uno de los invitados era precisamente Fernando Simón. Y en aquel curso llegamos a manifestar, yo llegué a manifestar que era bastante probable que conviviéramos con una pandemia en un determinado periodo de tiempo, que no sabíamos si iba a ser corto, medio o largo, pero que íbamos a convivir con una nueva pandemia. Eso sí, pensábamos que esa pandemia iba a estar asociada al virus de la gripe, no a un virus perteneciente a la familia de los coronavirus. Bien, y tampoco lo que pensábamos es que a los 4 o 5 meses de aquel curso, pues estallara la que estalló. Pero bueno, era razonable pensar, porque había un caldo de cultivo adecuado que nos permitía llegar a afirmar que era razonable pensar que podíamos convivir con una nueva pandemia en el futuro, una pandemia en el futuro. Era una pandemia desconocida, producida por un microorganismo desconocido, el SARS-CoV-2, un microorganismo
nuevo, no fue valorado inicialmente por los países desarrollados. Se pensaba que nuestro nivel de desarrollo, con cierta petulancia, de país desarrollado, se pensaba en los países de un cierto nivel de avance, que las barreras que tiene el desarrollo eran infranqueables para que nos pudieran estallar problemas transmisibles en forma pandémica, como si se les pudiera poner puertas al campo, como si desgraciadamente se olvida una y otra vez que las enfermedades transmisibles nunca podemos bajar la guardia frente a ellas, nunca. Bien, pues se pensó que era un problema derivado de un país poco desarrollado, un país que además tenía unas costumbres gastronómicas especiales y no se les prestó inicialmente la atención debida. Al mismo tiempo ya, y más concretamente en nuestro país, pues estalla la pandemia en un momento en que el sistema sanitario está debilitado por todos los recortes que había sufrido como consecuencia de la crisis económica del 2008. Tenía una atención primaria muy debilitada, que es el eje vertebral fundamental de la estructura del sistema sanitario, y tenía una estructura de salud pública, ya no digo debilitada, digo absolutamente adelgazada, y además casi todos los profesionales que trabajamos en esa estructura ya estábamos con algunos años de vida, es decir, estábamos mayores, y eso configuró también una dificultad en las respuestas iniciales que se le dieron a la pandemia, concretamente en nuestro país. Ese era el horizonte de partida cuando nos estalla la pandemia. Y algunos errores, hubieron muchos errores iniciales, fruto del nivel de conocimiento que había en aquellos momentos. Por ejemplo, muchos dijimos, porque yo también lo dije, no, si es como una gripe. Cuidado, ¿lo decíamos por frivolidad? No, lo decíamos porque esa era la información que recibíamos de China. La información que recibíamos de China nos hacía presuponer que estábamos ante un problema de salud similar al que puede acontecer en el contexto de una temporada gripal. Mascarillas sí o mascarillas no. Al principio se decía mascarillas no, después se dijo mascarillas sí. Cuando se dijo mascarillas no, era objetivo de que no había mascarillas para todo, y cuando se ha dicho mascarillas sí, era objetivo que había mascarillas para todo. ¿Influyó la existencia o no existencia de mascarillas para decir mascarillas no al principio y mascarillas sí al final? Indudablemente. Pero había también un factor epidemiológico de interés científico que había que poner sobre la mesa, y es que se pensaba en aquel momento, porque ese era el nivel de conocimiento que había en aquel momento, que el papel de los portadores asintomáticos como difusores del problema era mínimo. Por lo tanto, no tenía mucho sentido aconsejar el uso de las mascarillas. Sin embargo, cuando se constata que el nivel o el papel desempeñado por los portadores asintomáticos en el contexto de la pandemia es elevado, es importante, es cuando se empieza a decir mascarillas sí, que afortunadamente coincide con una situación en la que ya por fin tenemos mascarillas para todos. Otros elementos, otros errores iniciales, y es que pensábamos que este virus, el SARS-CoV-2, iba a ser similar al comportamiento, o iba a tener un comportamiento similar al del resto de los coronavirus. Por eso pensamos que en el verano del 2020 iba a decaer la presión de la enfermedad. ¿Por qué pensábamos que iba a decaer la presión de la enfermedad? Porque normalmente todos los virus pertenecientes a las familias de los coronavirus resisten muy mal las temperaturas elevadas, como todos los prácticamente la mayoría de los microorganismos respiratorios. Pero llegó el verano, temperaturas de 40 grados y más, y ahí estaba el SARS-CoV-2 con un poderío increíble, dando lugar a la aparición de la segunda ola pandémica. Otro error, no tenía un comportamiento similar al del resto de los coronavirus. Era lógico que pensáramos que sí lo iba a tener. Incluso en aquel verano se pidió a los profesionales sanitarios que cogieran las vacaciones en los meses de verano, porque se temía que la segunda ola nos iba a estallar en el mes de invierno. Pues no, nos estalló después del verano. Bien, ¿y cómo se abordó la pandemia en diferentes países en una situación de ausencia de vacunas? Pues mire, hubieron países que la abordaron negando la mayor. ¿Esto qué quiere decir? Negando que la pandemia tuviera el peso que indudablemente tenía. Es decir, la idea es, dejemos fluir la enfermedad, que enferme mucha gente, que se vaya creando una inmunidad natural que nos permita consolidar una inmunidad colectiva, y así frenaremos la pandemia. ¿Vale?
¿Y cuántos muertos iba a suponer el dejar fluir la enfermedad libremente? ¿Cuántos muertos? ¿Qué presión sobre el sistema sanitario iba a producirse como consecuencia de dejar fluir la enfermedad libremente? Pues esto es lo que hicieron algunos países como Brasil. Ahí están los resultados de Brasil, un país que tiene unas cifras dramáticas de casos y de muertos, o lo que hizo el Reino Unido al principio de la pandemia, hasta que Boris Johnson cayó enfermo, tuvo que ingresar en UCI y a partir de ahí cambiaron el chip de cómo abordar la pandemia. Otros países siguieron otra estrategia. Primero la economía. Lo fundamental es la economía. No puede haber nada sin economía. Esta actuación es la que desarrollaron en países como Estados Unidos. Indudablemente es malo el impacto que tiene un problema de este tipo sobre la economía, pero dejar todo en manos de la economía es un error de bulto, porque el problema que tenemos no es económico, es sanitario. Y tiene su origen en un microorganismo que se llama el SARS-CoV-2. Y como consecuencia de ese problema sanitario aparecen secundariamente problemas económicos dramáticos, terribles. Pero si no está solucionado el problema sanitario, difícilmente se va a resolver el resto de los problemas que ha ocasionado ese problema sanitario. Bien, pues primero la economía se sustentaba también en la otra visión, dejar fluir la enfermedad, que mucha gente enferme, se agarra una cierta inmunidad colectiva por vía natural, porque han enfermado casi todo el mundo, pero lógicamente eso suponía un número de muertos absolutamente indeseable, un número de estancias en UCI, etcétera, etcétera, absolutamente indeseable. Otros países desarrollaron políticas de recomendación, pero no de obligación. Por ejemplo, Suecia. Suecia recomendaba las mismas medidas que en el resto de Europa, pero no obligaba a su cumplimiento. Esto se hacía fundamentalmente porque se tenía mucha fe, mucha confianza en la disciplina que tiene la población, por ejemplo, la población sueca, que es un país paradigmático en desarrollar esta estrategia. Pero quizás los suecos no eran conscientes de que, por muy disciplinada que sea la población, a las 11 de la noche, si uno un sueco está tomando varios vodkas al día, pues va a acabar perdiendo la disciplina. El resultado de esa política de recomendación, no obligación, fue que Suecia es el país que más muertos ha tenido como consecuencia, en los países de Norte de Europa, como consecuencia de haber padecido la pandemia. Mientras que otros países que recomendaban y obligaban al cumplimiento de las recomendaciones, como Finlandia o Noruega, han tenido bastante menos impacto negativo de la pandemia. Y luego otra forma de abordarlas son las medidas clásicas de salud pública, las medidas de toda la vida. Yo soy profesional de salud pública y son las medidas que se han tomado desde la Edad Media para actuar sobre los problemas transmisibles. Es decir, medidas de cuarentena. En nuestro país duraron más de 40 días. El confinamiento. El confinamiento fue el elemento clave que permitió yugular la primera ola pandémica que tuvimos. Y además era lógico la yugulara. Si estamos confinados, no hay contacto, y si no hay contacto, no hay contagio. Por lo tanto, era lógico que hubiera un impacto claro sobre la evolución de la ola pandémica. Y gracias al confinamiento se consiguió yugular esta primera ola pandémica. Por cierto, permítanme decirles que vamos a seguir conviviendo con ondas pandémicas en el futuro. Yo estoy convencido. Hombre, posiblemente a mí no me cogerán ya activo profesionalmente, eso espero. Bastante he tenido ya con una. No me gustaría tenerme que enfrentar a otra. Espero que eso sí, que al menos vivo sí que la pueda vivir. ¿Por qué pensamos que puede haber otra pandemia en el futuro? Porque estamos en un contexto de cambio, de calentamiento global, una de cuyos síntomas es el cambio climático, que produce una modificación del nicho ecológico de los microorganismos. Y esto, sin lugar a dudas, posibilita la expansión en forma pandémica de determinadas enfermedades transmisibles, porque cada vez es más insoportable la situación de pobreza y los desequilibrios que hay entre países ricos y países pobres. La pobreza y todo lo que la rodea es un elemento claro para poder desarrollar en forma expansiva un problema transmisible. Ahí está el ejemplo de la India en estos momentos. El contexto de la concentración en las ciudades. ¿Esto qué quiere decir? Lo que en nuestro país se llama la España vaciada, es decir, el traslado de la ciudadanía del ámbito rural al ámbito urbano buscando mejores condiciones de vida. Pero ¿a qué ha dado lugar esta migración de lo rural a lo urbano? Pues ha dado lugar al desarrollo de barrios periféricos con pisos pateras donde en una misma vivienda de pocos metros cuadrados convive mucha gente.
Esto, sin lugar a dudas, favorece la diseminación de problemas transmisibles. Por lo tanto, estos son contextos que si no tenemos claro que están ahí y que son la fuente probable de futuras pandemias, y si no luchamos contra ellos, pues no vamos a poder evitar que sigamos conviviendo en el futuro, y espero que sea dentro de muchísimos años, con otro proceso de tipo pandémico. Y otro elemento que ha sido tremendamente doloroso para abordar la pandemia es la cantidad de bulos que han surgido en torno a la misma. Primero, algunas personas negando la existencia de una pandemia, negando la realidad. Otras cuestionando el único instrumento que nos va a permitir modular el impacto de la misma, que son las vacunas. Además, con las vacunas, con unas intervenciones tan ridículas y tan absurdas que a veces causan sonrojo, ¿no? Como que las vacunas tenían un microchip incorporado para controlar a la población. Vamos a ver, ¿cómo se mete un microchip en una vacuna? ¿Para controlar a quién? ¿A quién queremos controlar? Pues de verdad que hay muchos métodos mucho más fáciles de controlar a la población que meter un chip en una vacuna. De verdad que los hay, que los hay. Bien, pues otra falacia en relación a las vacunas, que los hombres nos íbamos a quedar estériles si nos vacunábamos con las vacunas de ARN mensajero. ¿Y por qué no las mujeres? Porque eran más nosotros los hombres. ¿Y en qué fundamento fisiopatológico las vacunas podían producir la esterilidad en el varón? Es que no había ninguna posibilidad desde el punto de vista biológico. Que se nos iba a modificar el ADN. Caramba. ¿Para convertirnos en qué? ¿Para convertirnos en qué? Ya que nos modificamos el ADN, ¿en qué acabaríamos convertidos? El ADN es único, el ADN no se puede modificar. Por lo tanto, tranquilos que los vacunados no nos vamos a convertir en unos zombies mutantes y actuar de extras en la serie de The Walking Dead. No nos va a pasar absolutamente nada porque es imposible que nos pase nada. Bien, y permítanme que me centre en Canarias, porque Canarias ha tenido en relación a la pandemia en nuestro país dos características importantes. Fue la primera comunidad autónoma del país donde apareció el primer caso de esta enfermedad. Era un turista alemán. Fíjense ustedes, yo me acuerdo que cuando me llamaron para decirme, oye, que tenemos un caso que es probable que sea de COVID-19, y yo pregunté, ¿dónde? ¿En Madrid? ¿En Barcelona? Dice, no, en La Gomera, en La Gomera. Me lo tuvieron que repetir 4 veces porque no me lo creía. Pero sí, era verdad. Fue en La Gomera, donde se detectó el primer caso de un turista alemán. Y por otro lado, también en Canarias fue la primera experiencia que se hizo, y eso sí que prácticamente a nivel mundial, de confinamiento. Tuvimos un brote vinculado a turistas italianos en un hotel de lujo, de 5 estrellas, en un hotel de la zona de Costadez, en Tenerife. Y entendimos que lo que había que hacer era confinar ese hotel con todos los turistas y sus trabajadores dentro. Fue una medida muy cuestionada, pero que fue absolutamente fundamental para evitar la expansión del problema a lo largo de la isla. Se hizo y fue la primera experiencia de confinamiento que se hizo prácticamente a nivel mundial, salvo algunas que se habían hecho en algunos núcleos en Italia. Es decir, que en Canarias hemos tenido algo de experiencia en lo que es el abordaje inicial de la pandemia. Bien, bueno, se hizo el confinamiento y llegamos a un nuevo escenario que fue llamado por algunos la nueva normalidad. A mí es un palabra ese de nueva normalidad que no me gusta nada y nunca me ha gustado. No me ha gustado porque mi normalidad no quiero que sea nueva, quiero que sea la de siempre. Y porque además pensaba que el llamar a un cambio nueva normalidad podía hacer pensar a sectores amplios de la ciudadanía que ya podíamos volver a retomar la vida que teníamos antes de la primera onda o la pandémica. Y evidentemente no era así porque el microorganismo seguía ahí, la pandemia seguía ahí. Yo lo llamaba realidad diferente, no me gustaba denominarlo nueva realidad. Y fíjense ustedes, el paso de una vez acabada la primera ola, el paso a eso que llamamos realidad diferente, ustedes no se acordarán, pero nosotros sí que nos acordamos. Se hizo de manera absolutamente rigurosa, desde el punto de vista teórico, de manera absolutamente rigurosa y metódica. Eran 4 fases las que había que pasar, 4 fases para llegar a ese estadio de lo que se llamó nueva normalidad, y a mí me gusta llamar realidad diferente.
Y esos 4 estadios suponían que cada comunidad autónoma debía cumplir una serie de indicadores que nos demostraran que podían pasar de fase. Desgraciadamente hubieron muchas presiones por parte de varias comunidades autónomas que sin cumplir esos indicadores querían pasar de fase rápidamente. Hubo también un exceso de optimismo general que llevó a que se hablara mucho de que ya podíamos empezar a recuperar parte de lo que habíamos perdido al inicio de la pandemia. Eso fue un claro error porque significó que se bajara la guardia y que hubiera otra vez un incremento en el número de contagios, que por cierto dio lugar a la segunda onda pandémica, que nos encontrábamos en el verano, que es un periodo de tiempo en el que bajamos más la guardia porque estamos con más tiempo libre, nos extensionamos, y además por todas las falsas creencias que se generaban alrededor de la pandemia. Empezaron a haber muchos bulos por parte de movimientos que negaban la evidencia de la pandemia, y esto pues también llevó a que muchas personas pues empezaran a bajar la guardia frente a esta situación. Un elemento de análisis que me parece absolutamente importante en relación al abordaje de la pandemia. Mira, vamos a ver, sin salud no hay economía. Estamos hablando de un problema sanitario que ha tenido como consecuencia un problema económico, pero mientras no esté solucionado el sanitario es imposible que podamos solucionar del todo lo económico. Pero también hay otra cosa que me parece evidente, y es que sin economía no hay salud, porque sin economía hay más pobreza, y la pobreza, como ya les dije antes, es un elemento clave para el desarrollo de problemas de salud. Por lo tanto, sin economía tampoco hay salud. Por lo tanto, lo que hay que trabajar es para conseguir un punto de inflexión que permita que coexistan ambas entidades, la salud y la economía. Y hay que ser inteligente y sutil para lograr ese punto de inflexión, porque conviene recordar que la situación desde el punto de vista económico es tremenda. Es tremenda. Miren, en el 2020, a comienzo del 2020, los países, la OCDE hizo un estudio en relación a los países miembros de la misma, en el que decía que España, si solamente hubiera habido una onda pandémica, iba a tener una caída del Producto Interior Bruto del 11,1%, mientras que la media de los países de la OCDE iba a ser la caída de un 7,7%. Pero que si había una segunda onda pandémica, han habido 4 acá, estamos acabando ya la 4ª. Iba a haber una caída del Producto Interior Bruto del 14,4%, mientras que la caída de los países miembros media de las OCDE iba a ser de un 9,6%. En estos momentos la caída del Producto Interior Bruto ha sido incluso superior, y eso se traduce en dramas económicos, dramas familiares. Bien, por lo tanto es fundamental tener claro que para abordar la pandemia tenemos 2 líneas de intervención fundamentales. La primera es la pasiva, que se caracteriza por ser la que nos ha permitido hasta ahora convivir con el virus. ¿Y cómo hemos convivido hasta ahora con el virus? Pues haciendo que las autoridades sanitarias, las autoridades políticas tomen las medidas oportunas en cada momento en función del peso que tiene la pandemia, y los ciudadanos recordando algo tan simple como que el uso de la mascarilla, el lavado de manos, la distancia física y la ventilación son elementos clave para no contagiarnos. Son elementos clave para no contagiarnos. Hay, por lo tanto, que seguir con la tensión alta, no hay que bajar la guardia porque seguimos en pandemia, pero además, en estos momentos tenemos la fortuna de que además de esa línea de intervención pasiva, tenemos otra línea de intervención activa que nos permite ya ir a por el virus. Vamos a por ti, vamos a por él, que es la línea de intervención que consolidamos con las vacunas. Las vacunas nos van a permitir crear el terreno, conforme tengamos un colectivo amplio de personas vacunadas, crear el terreno adecuado para evitar o para empezar a decirle adiós a este drama. Pero cuidado, tiene que ser de manera combinada a la existencia de medidas de intervención pasiva. Por lo tanto, no podemos pensar de ninguna manera que utilizando solo, poniendo todos los huevos en la cesta de las vacunas o poniendo todos los huevos en la cesta de las medidas pasivas, vamos a conseguir impactar sobre la pandemia. No, tienen que ser las 2 líneas de intervención conjuntas y decididas. Y además, incluso hay que ser conscientes de que a pesar de estar vacunados, tenemos que seguir conservando las medidas de intervención que nos indican, las medidas de prevención que nos indican desde el ámbito sanitario.
Por una cosa muy simple, que puedo estar vacunado. Sabemos que la vacuna evita la enfermedad, pero no sabemos si evita la infección. ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo estar vacunado, entrar en contacto con el virus, no enfermar, pero sí infectarme y por lo tanto transmitir el problema a otro. Y esto tiene importancia porque si bien es cierto que la capacidad, la carga vírica que yo como vacunado puedo transmitirle a otra persona es bastante inferior a la que podría transmitirle si no estuviera vacunado, cabe el riesgo de que pueda yo infectar a alguien estando vacunado. Bien, y bueno, llegan las vacunas y nos llegan unas vacunas que utilizan una tecnología muy novedosa de implementación, una tecnología denominada del ARN mensajero, son las primeras vacunas que recibimos y vienen de una manera en la que desgraciadamente el ritmo de llegada de las mismas a nuestro país es muy lento, vienen poco a poco. Además, muchas de ellas tienen una complejidad de manipulación logística terrible, porque son vacunas, la de Pfizer, que requería temperaturas de congelación para su conservación, temperaturas de 70 a 80 grados centígrados bajo cero. Eso es tremendo para gestionarlo, porque además la vida media que tenían esas vacunas una vez descongeladas era muy breve, hay que ponerla prácticamente de manera inmediata. Por lo tanto, lo que había que ser consciente es de que estábamos ante una campaña de vacunación tremendamente complicada, tremendamente compleja. Se trataba de hacer algo que no se ha hecho nunca, y es vacunar a mucha gente en el periodo de tiempo más corto posible, usando un producto que en ocasiones tiene una complejidad logística terrible por sus temperaturas de conservación, de congelación, y al mismo tiempo porque en ocasiones no es el usuario el que acude, como es habitual, al sistema sanitario para vacunarse, no, es el sistema sanitario el que tiene que acudir a vacunar al usuario, ya sea en la residencia de ancianos, donde están las personas sensibles a recibir la vacuna, o en el caso de los grandes dependientes, a su propio domicilio. Esto enlentece, evidentemente, el ritmo de vacunación, pero es así como hay que hacerlo. Es así como hay que hacerlo. No estamos en ninguna carrera. Estamos intentando hacer una política vacunal lo más sensata, lógica y coherente posible. No se trata de correr, se trata de hacer las cosas bien. Por otro lado, evidentemente había que explicar muy bien a los profesionales vacunadores cuáles eran las características de las vacunas, cómo había que vacunar con un producto que además venían en base de multidosis, que no los visual, es decir, en un solo vial venían 6 dosis en algunas vacunas, en otros venían hasta 11 dosis, y esto había que explicarlo. Y había que trasladarle a la ciudadanía la importancia y a los profesionales la importancia de ir bien formados a realizar esta actividad vacunal, lo cual también, lógicamente, enlentece el ritmo de vacunación. Bien, y como les he dicho, las vacunas llegaban poco a poco. Primero llegaban las vacunas de ARN mensajero, vacunas que solamente tenían como contraindicación clara el tener alguna alergia a algunos de los componentes de la vacuna o haber padecido alergia grave, reacciones anafilácticas graves, tras haberse administrado cualquier otra vacuna a una persona, o bien a cualquier otro tipo de tratamiento por vía intramuscular que le hubiera producido eso, una reacción alérgica grave. Esa es la contraindicación clara que tenían las vacunas. Lógicamente, si uno está enfermo con un cuadro infeccioso agudo, no puede ponerse la vacuna, ni esa ni ninguna otra. El resto de las contraindicaciones son las usuales de las vacunas. Bien, eso con las vacunas de ARN mensajero, que son dos, la de Pfizer y la Moderna. Luego aparecen las vacunas de líneas celulares de adenovirus. La primera que nos llega es la de AstraZeneca. La de AstraZeneca, que tiene los mismos perfiles de contraindicación que las anteriores en principio, y como efectos secundarios más característicos que pueden tener una u otra vacuna, sobre todo la de AstraZeneca, estaban en que podían ocasionar fiebre a las horas de haber sido administrada la vacuna. Por eso a los que iban a recibir, porque eso era más frecuente en la vacuna AstraZeneca, se les recomendaba un paracetamol de 1 gramo el día antes de la vacunación o el mismo día, y otro más el mismo día de la vacunación. Los efectos secundarios más característicos, tanto de la de AstraZeneca como las de ARN mensajero, son dolor en la zona de administración,
que no es lo frecuente, pero pueden aparecer dolor en la zona de administración, fiebre, sensación de cansancio, cierta dolor de cabeza, son, digamos, el perfil de reacciones secundarias que pueden aparecer cuando aparecen estos efectos secundarios. Y era fundamental, por lo tanto, también establecer una política de comunicación clara con la ciudadanía. Una política de comunicación clara era fundamental. Bien, y teniendo en cuenta que las vacunas nos iban a llegar poco a poco, pues había que priorizar. Había que priorizar a quién vacunamos. Es que no tenemos sino las vacunas que tenemos. Esto es como el juego de la sillita, en la que se ponen 4, 5 o 6 sillas y mucha gente corriendo alrededor al ritmo de la música. Y cuando para la música, todos se tienen que sentar, pero evidentemente, como nada más hay 5 sillas, nada más se sentarán 5 personas, el resto se queda afuera. Pues bien, esto pasaba con las vacunas, es que no habían vacunas para todos, no habían sillas para todos. Había que priorizar. Y en este sentido, los criterios fundamentales de priorización se basaban en la siguiente idea. Lo que nos interesa es salvar vidas. Lo que nos interesa es salvar vidas. Es decir, eliminar la cara amarga, la cara triste, la cara desesperante que ha tenido la pandemia, que afecta fundamentalmente a las personas mayores. Son, por lo tanto, las personas mayores las primeras que hay que vacunar. Y luego las personas que los cuidan, que los atienden. Básicamente los sanitarios, entre otras cosas porque además son los más expuestos al riesgo y sin los sanitarios no hay nadie que pueda cuidar a los enfermos. Por lo tanto, era el elemento clave de priorización. Y a partir de ahí, seguir vacunando en función de criterios de edad. Es decir, la edad es el elemento fundamental porque es el elemento que puede configurar un perfil más claro de riesgo de sufrir complicaciones si padecemos la enfermedad. Y luego también el perfil de unas determinadas patologías o enfermedades de base que pueden configurar una mayor sensibilidad de la persona que tiene esa enfermedad a tener complicaciones si resulta afectado por el SARS-CoV-2. Bien, y la estrategia de vacunación se establecieron 3 etapas. Una primera etapa es en la que íbamos dirigidas a vacunar a los sanitarios, a los residentes, a las personas que estaban en el ámbito de los mayores que estaban en las residencias. Después, en la siguiente etapa, se iba a vacunar a las personas mayores de 80 años y a las personas entre 70 y 79 años, y a partir de ahí se iba a seguir la dinámica de vacunación en función de la edad y de las patologías de base que indicaran la necesidad de estar protegido con las vacunas. Bien, pues esta estrategia ha tenido bastantes dificultades. Hemos tenido un problema serio en cuanto a que no hemos recibido el número de dosis esperable, esperada e incluso contratada, con lo cual no hemos tenido posibilidad de ir más rápido porque es que no teníamos vacunas. En este sentido, yo creo que es conveniente resaltar la siguiente idea. El sistema ha funcionado bien. Los profesionales que son la base del sistema han funcionado espléndidamente. Ha sido un ejercicio de rigor responsable tremendamente subrayable. Han puesto prácticamente todas las vacunas que nos han llegado. El problema para no haber ido más rápido es que no nos han llegado todas las vacunas que nos deberían haber llegado. Ahí es donde está el problema. Ahora parece que eso se está solucionando por fin. Y ya nos están llegando vacunas en cantidades adecuadas y suficientes. Y es en estos momentos cuando se está acelerando afortunadamente el ritmo de vacunación porque ya disponemos de más vacunas. Y al mismo tiempo hemos tenido problemas muy serios con una de las vacunas, con la vacuna de AstraZeneca, problemas muy serios en relación primero al problema de suministro que hemos tenido de esta vacuna, que no nos han llegado ni de lejos las cantidades que estaban programadas y presupuestadas, lo cual ha llevado en un proceso sin precedentes a que la Unión Europea lleve a los tribunales a esta compañía por no haber suministrado las dosis que tenían comprometidas por contrato con la Unión Europea. Pero al mismo tiempo, además, como todos ustedes saben, hubo un vínculo que la EMA estableció entre la administración de la vacuna AstraZeneca con la aparición de determinados procesos de tromboembolismo que son escasos y rarísimos. Pero bueno, se estableció esta asociación y eso llevó a que en la mayoría de los países de la Unión Europea, en función del principio de precaución, se decidiera administrar esa vacuna exclusivamente por encima de los 55 o 60 años. Fue una decisión, repito, basada en el principio de precaución que rige la mayoría de los países de la Unión Europea. Bien, y ya acabo y me pongo a su disposición. Yo acabo con una reflexión que les quería hacer también.
Me acuerdo que algún compañero de salud pública fue muy cuestionado porque apareció en alguna foto encima de una moto con una chupa de cuero. Era motero. Yo francamente tengo muchas dificultades para mantener el equilibrio incluso en una bicicleta, con lo cual lo de la moto me resulta un ejercicio absolutamente imposible. No soy motero, por lo tanto. También a otro compañero se le cuestionó por haber estado una semana de vacaciones en Portugal surfeando. Yo tampoco soy surfero. Bastante tengo con surfear las olas de la pandemia, las 4 horas que hemos convivido con la pandemia. No me he cogido ni un solo día de vacaciones desde Navidades del 2019. No me lo ha dejado la pandemia. Pero bueno, en cualquier caso, a pesar de no haberme cogido ni un día de vacaciones, a pesar de no ser motero, a pesar de no ser surfero, sí que soy rockero. Y yo creo que gracias a esa pasión que tengo por el rock and roll, puedo seguir vivo y seguir avanzando en la lucha contra esta pandemia. Porque eso además tiene una base científica, de verdad. Y es que para trabajar en esto de la epidemiología y de la salud pública, hay que echarle mucho rock and roll. Bien, pues muchas gracias y me pongo a su disposición por si tienen cualquier pregunta. Muchas gracias por la ponencia. Es un resumen de más o menos de todo lo que ha pasado. Me ha gustado mucho la parte inicial donde indicas que una de las causas ha sido que el sistema sanitario no se ha recuperado desde la crisis de 2008, 2009, 2010, depende de quién, porque es una cosa que todo el mundo, todas las personas que somos enfermas, que dependemos del sistema sanitario, sabemos que no se ha recuperado, que es verdad que no. Y lo peor de todo es que yo creo que va a venir más pandemia por ese mismo principio, porque a pesar de tener una pandemia, vemos que el Estado no sabemos si, o como aquí tenemos mucho, aparte del Estado, tenemos muchas autonomías, si van a corregir esta deficiencia que hay. Es decir, quiero recordar así de memoria que tenemos un ratio 9 veces de políticos que en Alemania, pero de sanitarios tenemos muchísimo menos que en otros países de Europa. Entonces, a ver si este principio le llega a los políticos y refuerzan el sistema sanitario, no solamente de atención primaria, sino también el de hospitales, que también estamos en una situación muy precaria. Yo, respecto a la vacuna, me gustaría hacer una pregunta sobre el tema de la vacuna de tipo AstraZeneca y demás, que utiliza adenovirus. Es decir, nosotros, por ejemplo, los enfermos de Pompe, igual que otros, recibimos en la actualidad un tratamiento de sustitución enzimática. Entonces, el futuro, espero que sea la terapia génica. Entonces, mi pregunta es, si nosotros utilizásemos este tipo de vacunas, ¿puede ser que nos creen anticuerpos que a su vez nos perjudiquen si en un futuro, dentro de 5 o 10 años, las terapias genéticas no se pueden aplicar? Porque la AVV8 y el 4 y el 6 muchas veces están relacionados con virus, y si te generan un anticuerpo la vacuna, a lo mejor no te pueden poner en un futuro la terapia. No debería, porque a pesar que utilizan, fíjate, no utilizan el SARS-CoV-2, que es lo habitual que se hace en el mundo de la vacuna. Utilizar el microorganismo vivo o muerto que produce la enfermedad que quieres evitar. En este caso no es así, utilizan una línea de cultivo celular de adenovirus, que en el caso de la de AstraZeneca obtuvieron del resfriado del chimpancé de mono. No debería haber ningún problema porque la respuesta protectora no solo va a estar vinculada a la producción de anticuerpos, sino también a la producción de células de linfocitos T4, de crear inmunidad celular, y esa no se vería afectada por ningún tipo de terapia como la que comenta. Me tranquiliza, porque a día de hoy no sé qué vacuna me van a poner, porque como se están poniendo por el rango de edad, sí que es verdad que nos están aconsejando en principio la de base de RNA mensajero, pero bueno, por si sí que es verdad que hay gente que depende de estar en una situación que tiene mucho riesgo, dice mejor AstraZeneca o la que sea, la primera vacuna es la mejor. Me preguntan si pudiésemos escoger
nosotros, ¿cuál sería la mejor vacuna para nosotros, para enfermos? Si La, pudiésemos la me- escoger, si no, la mejor vacuna que podemos tener es la que nos pongan en el brazo, sin mirarle el ADN y mirarle el genoma, la que nos pongan en el brazo. Esa es la mejor, porque eso significaría que tenemos ya vacunas que nos están vacunando mucho y bien, y yo creo que no hay que pedirle la matrícula a la vacuna que nos pongan. Evidentemente, si por el perfil de la patología de la persona que va a ser vacunada hay alguna contraindicación concreta, alguna de las vacunas que hay disponibles, eso se tendrá en cuenta. Pero repito, lo importante no es cuál vacuna nos va a tocar, sino que nos toque. Eso es lo importante. sí, en eso estamos, porque la fatiga que te crea estar en casa autoconfinado por no coger el COVID, al final esto es una fatiga bastante importante a nivel psicológico también y mental. Nos pregunta uno de los asistentes que él cogió el COVID en marzo del año pasado y ahora le han vacunado ahora hace una semana. Si tiene alguna importancia que hayas pasado ya el COVID para la vacunación o no. No, y se recomienda a las personas que han pasado el COVID que se vacunen. Lo que pasa es que posiblemente y en función de la edad no sea necesario que se le administren 2 dosis, sino una sola, en función de la edad también, ¿eh? Y en función del periodo de tiempo que hay desde que pasó la enfermedad hasta que es vacunado. Pero no es que le vaya a pasar, es que está recomendado que se vacunen las personas que han tenido el COVID. En el caso que me comentas, conozco a la persona y sé que se la están poniendo por edad, es decir, que no tiene más de 65 y más de 70, debe estar por ahí, no me acuerdo bien. ¿Sería recomendable que solamente le pusiesen una o dos? Porque si es una, ¿con quién tendría que hablar él? Lo digo porque no me ha hecho la pregunta, pero a lo mejor me lo hace en un segundo. Sí, mira, ha variado mucho el perfil de recomendaciones al respecto. Hace un tiempo se recomendaban 2 dosis a pesar de haber pasado la enfermedad. Ahora se está recomendando una sola dosis. Pero como son casos puntuales y tal, que haga caso a lo que le digan en el ámbito de vacunación donde le han administrado la vacuna. Si le han citado para una segunda dosis, que se la ponga sin problema. Vale. En nuestro caso, que recibimos un tratamiento de sustitución enzimática y que muchas veces ese tratamiento, si tenemos reacción, cualquier cosa, tenemos fiebre, no se pone, ¿sería recomendable poner la vacuna antes, después del tratamiento o es indiferente? Antes o después es indiferente. Desde luego lo que sí tienes que procurar es que en ese caso de que el tratamiento le pueda producir unos efectos secundarios que también pueden ser similares a los que puedan producir la vacuna, a lo mejor no es conveniente No, que se administren al mismo tiempo, sino no, antes o después. el tratamiento no tiene efectos secundarios. El tratamiento es seguro. Lo que suele pasar es que el tratamiento que es de vía intravenosa no se suministra o no se administra, no se administra de vía intravenosa si el paciente tiene, por ejemplo, fiebre o tiene. Sí, Entonces, bueno, lo mismo pasa con las vacunas. Si una persona tiene fiebre, no se le puede administrar la vacuna. Si tiene un cuadro infeccioso agudo, yo creo que lo comenté antes, no se le puede administrar la vacuna. yo creo que hay muchas preguntas como otras veces, porque yo creo que hay tanta información de la vacuna, pero el sistema sanitario, yo estoy pensando en el futuro. Yo, sí que es verdad que después de un año ya parece que sí que se está viendo ya la luz al túnel, como se dice vulgarmente, y ya sí que es verdad que el ritmo de vacunación está siendo bueno. ¿Tú crees que el sistema sanitario se va a reforzar o lo tienen previsto para futura? Porque está claro que la globalización va a traer no más pandemias, pero sí que va a tener más problemas en salud, más enfermedades de este tipo crónico. Es que no tiene más remedio que reforzarse. Es que Bueno, uno de sí, los grandes dramas que ha tenido el sistema sanitario en nuestro país cuando llegó la pandemia es que estaba debilitado por toda la política de recortes que se había seguido a partir de la crisis del 2008. Yo espero que una de las enseñanzas claras que tengamos de esta pandemia es la necesidad de que al sistema sanitario hay que protegerlo, hay que mimarlo, hay que cuidarlo. Es uno de los escalones clave del estado de bienestar. Por lo tanto, hay que cuidarlo, hay que mimarlo, porque es fundamental para dar respuesta a problemas tan importantes como hemos tenido con la pandemia. Y si me permite decirte otra cosa que creo que es importante,
Es verdad que ya ahí se respira de otra manera. Ya se respira de otra manera porque tenemos la línea de intervención activa con las vacunas y seguimos potenciando la línea pasiva que viene caracterizada por las medidas que nos han permitido hasta ahora convivir con el virus. Eso lleva a que mucha gente diga lo que tú acabas de comentar, ya se ve la luz al final del túnel. Pero a mí automáticamente digo siempre, pero cuidado, que ese túnel tiene todavía muchos kilómetros de recorrido, que todavía le quedan kilómetros. Y además hay que tener mucho cuidado y hacer las cosas bien durante ese kilometraje, porque si no vamos a correr el riesgo de que ese túnel, de que esa luz que vemos al final del túnel, si hacemos las cosas mal, si nos quitamos las mascarillas, si dejamos de mantener distancia física, pues esa luz que vemos al final del túnel se puede ser la de un tren que venga de frente y choque contra nosotros y nos haga descarrilar. Yo creo y espero que el colectivo que estoy de enfermos y demás, que conozco bastante en general, somos bastante conscientes y yo creo que después del porque además muchos no hemos autoconfinado, no es que no hayan confinado es decir, que no vamos a tirarlo todo por la borda después de más sabiendo las repercusiones que tiene. Sí que es verdad que hay mucha gente que se coge más, pero yo espero que nosotros desde luego ya bastante mal hemos pasado y creo que así todos los enfermos, no solamente en nuestra patología, sino cuando hablas con otras asociaciones de ASEN o de CEDE, yo creo que así, por suerte, nosotros sí que es verdad que estamos bastante concienciados con el sistema sanitario. Nos preguntan también, se está hablando ahora de la doble vacuna, pero ya se está pensando en una tercera vacuna de recuerdo cada 9 meses o cada 10. ¿Esto crees que va a ser así? Yo creo que es prematuro plantear esa posibilidad de una tercera dosis a los 9 meses de la segunda dosis, como están diciendo en Pfizer. Yo creo que es prematuro, por una cuestión muy simple, todavía no hay tiempo para evaluar la duración de la respuesta protectora. No han pasado 9 meses desde que hemos empezado a vacunar. Hay que evaluar a lo largo del tiempo cómo se va manteniendo la respuesta protectora. Ahora, tampoco descarto que esa posibilidad de tenernos que revacunar pueda ocurrir. No lo descarto por dos cosas fundamentales. Primero, porque puede decaer la respuesta protectora generada por las vacunas y eso obliga a que nos tengamos que revacunar. O puede pasar otra cosa, y es que sigan apareciendo nuevas variantes, algunas de ellas sean más resistentes a las vacunas actuales y eso no es un problema en sí, porque los productores de vacunas pueden adaptar rápidamente, muy rápidamente, los productos a esas nuevas variantes. Pero claro, eso obligaría a que nos tuviéramos que revacunar. Yo creo que todavía es pronto para decir eso y vamos a esperar un poquito para ver si nos tendremos que revacunar o no. Una duda, si que has salido alguna vez en algún debate, comentado con alguna persona, realmente en España el sistema de la vacunación gripal funciona. ¿Hay alguna opción que la vacuna se haga una vacuna general, es decir, global? Es decir, una vacuna que sirva también para el COVID, para la gripe, y que sea algo, o son totalmente incompatibles y no son de administración conjunta. No, en estos momentos es imposible conseguir una vacunación mixta que permita en un solo pinchazo proteger frente a la gripe y frente a la COVID-19. Es un escenario ahora absolutamente impensable. Son dos tecnologías completamente diferentes y es imposible pensarlo. Sí es cierto que en relación a la vacunación antigripal se está investigando y es posible que de aquí a unos años tengamos ya resultados sobre una vacunación universal, es decir, una vacuna que te pongas una vez en la vida y ya te sirva. Pero todavía le queda recorrido a esa posibilidad. Se está investigando y es bastante probable que lleguemos a contar con una vacuna universal frente a la gripe, pero repito, en estos momentos otro escenario diferente es imposible. Es que la gripe es como casi todo el mundo de los pacientes utilizamos la vacuna de la gripe porque a nosotros nos afecta especialmente a tener un problema muscular. Normalmente interesa una de las cosas que, bueno, voy a hacer una pregunta más, dos, y ya cierro que también va más de tiempo. El tema una de las cosas que se ha comprobado con el tema de la mascarilla es que muchas de las enfermedades infecciosas han bajado a nivel general.
Esto está pendiente de estudio para recomendaciones en el futuro, porque el tema de la mascarilla, yo no sé si va a acabar quedándose parcialmente, porque las personas que cogemos gripes fuertes o alergias ha caído de manera, creo que bastante importante. Sí, no, y te pongo varios ejemplos. Gripe, no hemos tenido gripe este año en nuestro país. Es verdad que se ha vacunado más que otros años, pero aún así ha habido todavía muchas personas sin vacunar y no hemos tenido gripe. La mascarilla, el lavado de manos, la distancia física y la ventilación han sido los elementos junto al incremento de la vacunación que han posibilitado que no tengamos gripe. Pero, por ejemplo, las distintas formas de meningitis han caído en nuestro país un 90%. Es absolutamente espectacular. Sarampión y rubeola, que siempre teníamos algún caso, 0 casos este año. 0 casos de sarampión, 0 casos de rubeola. Siempre teníamos pocos casos, pero siempre nos venían casos importados que daban lugar a algunos casos secundarios. Este año 0. Y repito, de meningitis, de casi 270 y pico casos que teníamos en el año, en época previas a la pandemia, en este momento apenas 20 y pico casos en toda España. Eso es espectacular, el descenso. Hablas de la posibilidad de que algunas de estas escenografías con las que hemos convivido a lo largo de la pandemia permanezcan. Hombre, la mascarilla de forma permanente no creo que sea razonable. No creo que sea un instrumento que debamos decir que tenemos que seguir con la mascarilla toda la vida. Pero sí que puede tener un cierto uso, un uso solidario en determinados contextos, y yo creo que hay que verlo positivamente. Por ejemplo, mira, imagínate que yo estoy resfriado, pero puedo moverme, puedo hacer las actividades normales de la vida, pero estoy resfriado. Hombre, pues si salgo a la calle, me pongo la mascarilla y evito contagiar a otras personas. Eso es una costumbre que ya está instaurada en muchas culturas orientales. Pues no estaría mal que la desarrolláramos también en nuestra cultura. Pero a ese nivel, no a nivel de tener que ir con una mascarilla por la calle siempre. Qué horror, ¿no? No, conocernos a través de los ojos y no de todas las miradas y de todo el rostro de la gente. Hombre, hay algunas que son muy chulas ya. Sí, sí. El diseño avanzado desde en un año, pues hombre, estamos dentro del rango de una hora que tampoco queremos hacer dedicar más tiempo. Muchas gracias por haber estado aquí. Ya sé que tú sabes que agenda es sumamente complicada en estos meses, pero muchas gracias. Y bueno, y cualquier cosa de la asociación que necesites nos lo puedes decir. Y bueno, te dejo que te despidas, que de hecho la ponencia es tu ponencia y me ha encantado mucho que estés con nosotros. Muchas gracias. Nada, pues despedirme simplemente manifestándoles mi apoyo, mi cariño, mi afecto. Ha sido un placer haber estado con ustedes. Espero que esta línea inicial que hemos tenido con este rato que hemos estado juntos se pueda mantener en el tiempo y sigamos hablando, que el mundo de las vacunas, el mundo de la ciencia es apasionante y da mucho juego. Ha sido un placer de verdad. Adiós y un abrazo virtual a todos y a todas. Muchas gracias. Antes de todo, indicaros a todos los que estáis en la web que va a salir una pequeña encuesta, ¿de acuerdo? Sí, agradecería que la rellenaseis para poder documentar un poco esta ponencia y el resto. Muchas gracias a todos y bueno, hasta la próxima ponencia que espero que sea en un mes, mes y medio como todas las anteriores. Hasta luego, adiós. Luego.